Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos comenzando nuevamente con la transmisión, así que vamos a comenzar con una oración. Padre, una vez más, te agradecemos por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, porque entendemos esto verdaderamente y no es algo de memoria la oración, sino que entendemos la voluntad de nuestro Padre en vos, de reunirnos en vos, de saber que esta es la única manera de poder congregarnos legítimamente en el amor de Dios que es en vos, Señor, y poder así disfrutar de vos y de cada miembro de la iglesia con los cuales tenemos comunión. Te doy gracias, Señor, porque este compartir sea para la gloria de nuestro Padre, por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de toda la iglesia y de toda persona que la escuche. Te doy gracias por esto, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, estaba pensando eso porque por ahí se piensa, ¿no?, que siempre oro y abro con una oración así, que es como cuando Jesucristo le decía a los judíos: cuando oréis no uséis vanas repeticiones. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el corazón, ¿viste?, de cada uno, ¿viste? Uno tiene que aprender a entender la palabra, la voluntad de Dios y confirmarse en eso, ¿viste? Porque hay veces que nosotros, hola Silvina, Dios te bendiga, hay veces que nosotros aprendemos cada vez a ser cada vez un poquito más específico en cuanto a la voluntad de Dios, y bueno, centramos nuestro corazón ahí para no errar, ¿viste? Como dice la palabra, no erréis, ¿viste? Entonces, es muy importante. Y hablando de esto, hoy vamos a compartir mucho sobre lo que es lo que tiene que ser la honestidad de un creyente, cómo tiene que andar, la capacidad de amar, de tener comunión, la capacidad de perdonar, de ser perdonado, ¿viste? Cómo tiene que hacer. Pero esto tiene que ver mucho con la honestidad de cada uno, ¿viste? La honestidad de cada uno. Uno tiene que aprender a ser honesto en su corazón con el Señor y con Dios, ¿no es cierto? Ese es el principal punto, porque ahí es donde ellos miran, ¿viste? El corazón, ¿viste? Él sabe si vos estás haciendo o yo estoy haciendo vanas repeticiones o no. Y realmente ahí no hay que, ahí vos no le podés engañar, ¿viste? Entonces vos tenés que aprender a ser honesto. Para ser honesto uno tiene que confirmar esa voluntad del Señor en nuestro corazón, uno tiene que entender esto, ¿viste? Siempre me acuerdo de Wilber cuando decía que nadie puede creer más allá de lo que entiende. Entonces, cuando vos entendés la voluntad del Señor, vos podés creer, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a centrarnos ahí. Primera de Juan, capítulo 2. El versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito, os escribo para que no pequéis, dice. Y si alguno no hubiere pecado, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto es algo muy importante, porque Jesucristo fue entregado para limpiar a todo el mundo, a cualquiera que venga a creer en Él, ¿viste? Él vino a ser el Salvador real y legítimo de la humanidad. No es Superman, ¿viste? Es Jesucristo, ¿viste? Y esto es algo tremendo, ¿viste? Pero
Lo que a mí me interesa acá es esto, y esto es lo que vamos a desarrollar cuando dice, estas cosas os escribo, para que no pequéis. ¿Qué es lo que nos escribió? Así que vamos a tener que leer antes, ¿viste? Para saber que, obviamente que si pecamos, y vamos a pecar, somos pecadores, ¿viste? ¿Entendés? Abogado tenemos para con el Padre, ¿viste? A Jesucristo el justo, el que nunca pecó, el que nos liberó, ¿viste? Del poder de ese pecado, de esa condenación que tenía el pecado en la vida del creyente, ¿viste? Así que vamos a leer desde el capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio. Fíjate que acá te está hablando del principio, ¿no? Primera de Juan 1 también te habla del principio, y Génesis te habla del principio. Acá te dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Convengamos que Juan fue testigo presencial del Señor Jesús. Él lo tocó con sus manos, ¿viste? ¿Entendés? Porque la vida, dice, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Acá comienza la comunión, ¿no? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense qué importante. Esa es la comunión de la que siempre habló Dios, de la que siempre habló el Señor. Cuando Él dice, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros y seamos uno, ¿viste? Que haya una unidad cuando habla Jesús, ¿no? Ese es el deseo de Dios, de ser uno, ¿no es cierto? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esto no, obviamente cuando yo digo el deseo de ser uno, estamos hablando de unidad, ¿no? Unidad, ¿no? No de cantidad. Claro, de unirnos en esto. Aclaro esto porque se quiere malinterpretar así cuando decimos seamos uno, ¿viste? Fíjate que el propósito de Dios siempre fue la salvación del hombre. Por eso ordenó el plan en Jesucristo. Y trajo al don de Espíritu Santo, el Consolador, ¿viste? Para eso también, ¿viste? El mismo propósito es único en ellos, ¿viste? Eso no tiene nada que ver con lo que profesa la Trinidad, sino que hay una unidad de propósito en que el ser humano tenga una conexión con Dios, se reconcilie con Dios, ¿no? Tenga comunión con aquellos que vienen a creer y con el Padre y con el Hijo, ¿no? Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y esto es algo bendito para el que viene a creer, porque nosotros estamos acostumbrados a caminar en tinieblas totalmente. Tenemos una incertidumbre en el mundo y estar en un lugar donde podamos ver claramente, bueno, es algo realmente que escapa a nuestro entendimiento realmente, porque no tenemos palabras para explicar esto. No hay ninguna tiniebla en Él. ¿Viste cuando vos andás por ahí y empezás a averiguar algo, o te comentan algo, o empezás a aprender algo, pero hay algo siempre que falta, hay algo que... Bueno, con Dios no es así, ¿viste? No hay ninguna tiniebla en Él, ¿viste? Él entregó todo por la humanidad. Y ese todo nuestro Señor, así clarito, con su Hijo Jesucristo, ¿no? Ahí tenés acceso al Padre totalmente. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. O fíjate que esto acá es donde entra la honestidad. Porque
hemos conocido y nos ha pasado que hemos decidido que, dicho, ¿viste? Que tenemos comunión, pero andamos en tinieblas. ¿Viste? Y es contrario, cuando hablamos de comunión, hablamos de un andar, hablamos de una manera de vivir, hablamos de, así como Dios se manifestó claramente y se lo ve claramente por medio de Jesucristo, así el que cree. ¿Viste? Así de claro debe ser. Cuando no hay eso, ¿viste? Dice que mentimos y no practicamos la verdad. Con Dios las cosas son claras realmente. Y con nuestro Señor Jesús también siempre fue claro el asunto. No hay por eso Él dice en Apocalipsis, ojalá fuera frío o caliente, porque si fuera tibio te vomitaré de mi boca, ¿viste? Y el tibio es el que dice lo que no hace, ¿viste? A ese se refiere el tibio, ¿viste? Porque le arranca y se vuelve. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. No. Y esto es una cuestión de honestidad. Ser honesto uno, ¿viste? Ahora, ¿qué dice? Pero si andamos en luz, ¿viste? Porque estamos hablando de andar en luz. Como Él está en luz, ahí sí tenemos comunión uno con otro, ¿viste? Nos vemos bien, organizamos cosas, hacemos cosas, ¿viste? Servimos en el Señor, no, es claro todo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿viste? Esto es algo maravilloso porque nos sigue limpiando y limpiando y limpiando, a pesar que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero ¿qué hace que te limpie? Y que constantemente uno sea limpiado, que yo sea limpiado, es que ande en luz y así tenga comunión uno con otro, ¿viste? Eso hace que la sangre de Jesucristo me limpie y me relimpie y me pula totalmente, como quien dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿viste? Esto es algo muy importante porque yo, por ejemplo, vengo de una rama que decíamos que no somos pecadores, somos hijos de Dios, el pecado fue perdonado y no. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, ¿viste? Y no podemos decir eso. Nos engañamos nosotros mismos. Porque todavía, ¿viste? No tenemos ese cuerpo nuevo, ¿viste? Cuando venga Jesucristo que vamos a tener para decir que no tengo pecado. Vamos a ser totalmente transformados. Ahora no. Ahora tenemos la lucha nuestra con nuestra carne y el espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahí tenés una lucha. Bueno, cuando andás, cuando te decidís, el espíritu somete a la carne. Pero tiene que ver con nuestra obediencia, con nuestra madurez, con nuestra disciplina. Decir, bueno, es hora de aguantar, ¿viste? Aguantar y resistir y poder seguir adelante. Muchas veces en la vida hay momentos que uno pasa muy difíciles, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué pasa? Uno tiene que aguantar. Dios no te pide algo ajeno a lo que nosotros vivimos. Claro. Nos dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Muchas veces nosotros luchamos contra los deseos de nuestra carne. Aprendemos a aguantar en el Señor. Pero después, como decía un gran laico, ¿no? Hay veces que te toca entrar al monte a los machetazos y tenés que machetear, pero después salía un claro de caminar libremente y no tener tener un lago, tener un descanso, tener un oasis ahí, ¿viste? Pero tenés que pasar por el monte, como todo. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que se llama el diablo, ¿viste?
Bueno, vamos a seguir acá. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y esto es un punto fundamental, ¿viste? Porque a veces no le damos tanta importancia, pero terminado el día, uno sabe que tuvo malos pensamientos, tal vez tuvo malas actitudes, tal vez tuvo malas acciones, ¿viste? Uno sabe, ¿viste? Entonces, ¿qué hacer? Uno debe que ser honesto. Mira, perdóname, Señor, hoy me ganó en esto, me ganó en aquello, y si en alguna cosa más me ganó, perdóname, no me acuerdo, ¿viste? Uno tiene que aprender a confesarle al Señor sus pecados, ¿viste? Para limpiarse de eso, ¿viste? Está el Señor ahí hoy, aprovechémoslo, ¿viste? Para que nos limpie realmente, ¿viste? Si Él está para eso. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Hola Carlos, Dios te bendiga. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, uno tiene que darse cuenta, ser honesto con uno mismo. Bueno, uno es débil, uno a veces tiene malos pensamientos, tiene malas costumbres, tiene malas acciones, ¿viste? En el día, en la semana, en algún momento hay algo que hicimos mal, porque no somos perfectos, pero está Jesucristo que hizo todo bien, y Él nos limpia, siempre y cuando nosotros estemos ahí con ese corazón manso. Por eso Él decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos aprender a ser manso y humilde de corazón, ¿viste? Y ahí nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Viste? ¿Viste? Digo, muy de seguido, ¿no? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esto es algo que verdaderamente es bendito para la vida del que viene a creer, ¿no? Y Él es la propiciación de nuestros pecados, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Yo no puedo decir que yo le conozco a Jesús, o que tengo comunión, como dice, y ando en tinieblas. ¿Entendés? No guardo ahí sus mandamientos. La manifestación de mi vida tiene que ser acorde con Jesús, con lo que yo predico. Esa es la luz. Eso es lo que manifestó Dios a través de Jesús, y lo que manifiesta Jesús, ¿viste? Y manifestó en su vida. Es acorde, tiene que ser así. Vos tenés que ver claramente esa manifestación. Yo tengo que ver claramente. Por ahí tenemos errores, tenemos debilidades, todo, pero en general tiene que haber, ¿viste? No. Esa persona es cristiana porque es bendecida por Dios. Fíjate esto, fíjate lo otro. Es notorio, ¿entendés? Es notorio que el poder de Dios ronda en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no somos de doble ánimo, somos honestos. Y bueno, el Señor bendice la vida de aquellos que viven así, de aquellos que resisten así. Por ahí te va a tocar una racha mala porque el adversario ataca, ¿viste? Pero uno resiste, aguanta, y como Job, después recibe el doble. ¿Ah? Uno tiene que aprender a estar ahí, en el Señor, no en mi carne. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo no puedo decir eso si no guardo su mandamiento. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en él, fíjate vos lo que dice acá, debe andar como él anduvo. Y acá estamos hablando de una conducta más que nada. No del poder que manifestó Jesucristo. Porque el poder se manifiesta cuando vos tenés conducta. ¿Me entendés? Esa conducta de Cristo. Esa conducta de Cristo manifiesta el poder de Dios. Porque vos andás en el nombre de Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí se manifiesta el poder. Porque ante Él se dobla toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero si yo no ando en eso, yo ando fuera de Él, no ando con Él, no ando en Él, y de repente me encuentro y ya en el nombre de Jesucristo, no va a pasar nada, hermano, no va a pasar nada, voy a seguir cobrando como loco, ¿viste? No, pero si andamos con Él y en Él, cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesucristo en una oración en nuestras vidas, empieza, ¿viste?, a manifestarse el poder de Dios. Y eso es algo que depende de Dios, ¿viste? Porque uno hace su parte y es la garantía que cada uno de nosotros tiene de que hemos cumplido básicamente algo para que la bendición, la protección y el poder de Dios se manifiesten en el nombre de Jesucristo. Sabemos que es así. Eso es lo único que Dios nos pide. Así que vamos a ver un poco esto de andar en luz. ¿Qué es andar en luz? ¿No? Porque estamos diciendo que nosotros andamos en luz, ¿no? O andamos en tinieblas. Porque al andar en luz tenemos comunión uno con otro y tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Miren, vamos a leer el 8 primero. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice, mas ahora soy luz en el Señor. Esa es la condición. Andad como hijos de luz. ¿Viste? Si yo estoy en el Señor, en mi vida, en mi continuo andar, yo soy luz. Fuera del Señor yo no soy luz. Ajá. Pero bueno, vamos a ser más específicos. Vamos a leer desde el 1, ¿no? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, ¿y cómo uno imita a Dios? Y Dios nos dio todo para que vivamos bien, ¿viste? Entonces nosotros tenemos que dar todo, ¿viste? Pero en el buen sentido del dar, ¿viste? No mezquinamente, no con condiciones, bueno, yo te doy, pero vos, no, el Dios sin preguntar, ¿entendés? Nos dio la vida, nos dio a Jesucristo, nos dio todo lo que vos podés llegar a tener, yo puedo llegar a tener, o tuve, o tendré, todo es gracias a Dios. La tierra, el aire, todo. Dice, y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y tenemos que entregarnos, hermano, ¿viste? No en el sentido de morir uno por el otro, pero sí entregarnos en ese servicio, el uno, de hacernos bien, ¿viste? De sumar a la vida del otro, de que el otro sume a tu vida, aun si tengamos que reprendernos o exhortarnos, ¿viste? Porque muchas veces me tienen que decir, no, otra vez hiciste eso no está bien. O yo no necesito, cuando yo hago mal,
que me digan, está bien, Norberto, seguí así. No, yo necesito una reprensión. Yo necesito una corrección. Yo tengo que saltar ese obstáculo que yo tengo en mi vida, esa debilidad que yo tengo. Y ahí es donde necesitamos el uno del otro. Porque todos somos pecadores. ¿Viste? Y bueno, tenemos nuestras cosas, todo. Pero en el cuerpo no podemos llegar a perfeccionar, a amar y a mejorar. Dice, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. ¿Viste? Fíjate vos que esto es algo realmente, ni aún se nombre entre vosotros como conviene, sino antes bien, no, perdón, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Claro, esa imitación a Dios, ese andar en amor como que Cristo nos amó, ¿viste? Acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, esto es idolatría, esta es la verdadera idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Viste? Ahí pierde todo lo que heredó. ¿Viste? Ahí pierde todo, ¿viste? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. ¿Viste? Ahí viene la ira de Dios, ¿viste? Sobre los hijos de la desobediencia. Por eso hablamos de resistir, ¿viste? De aprender a, bueno, de hablar menos y escuchar más, ¿viste? De obedecer más y no, ¿viste? Renegar tanto, ¿viste? De amar más y no de hacer lo contrario. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Viste? Esto es algo muy importante, no podemos participar de estas cosas, aquellos de nosotros que tenemos comunión, o queremos tener comunión, o queremos ser honestos. Si decimos que tenemos comunión, decía Juan, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Viste? Si participamos de estas cosas, bueno, ¿viste? No voy a tener comunión. Yo voy a decir, no, yo ando en comunión, sí, no. Vamos a orar, vamos. Un montón de cosas vamos a decir. Pero mi acción niega totalmente. Eso no es como. La comunión, vieron que nosotros decíamos, es una común unión. Bueno, una común unión con Dios, pero una común unión desde el corazón nuestro al espíritu. ¿Viste? Una común unión. Entonces ahí vos tenés una acción verdadera. Una acción verdadera. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Esto es andar en luz. Y para esto necesitamos honestidad con nosotros mismos. Yo tengo que ser honesto con... Por eso hay muchas palabras que te dicen, no engañéis a vosotros mismos. ¿Viste? Porque el ser humano tiende a engañarse. Esa es la naturaleza pecaminosa. Tiende a engañarse él mismo. Tiende a creerse su mentira. A convencerse de su mala acción, de justificarse. ¿Viste? Esos días le dije a una persona, no tenemos que hablar más de estas cosas porque nosotros pensamos que la cosa es como nosotros queremos. Y no es así. La cosa es como Dios quiere, nos guste o no nos guste. Por eso es que al final vamos a tener juicios. ¿Viste? Por eso, y que cada uno va a recibir, sea lo que haya hecho, para bien o para mal, eso va a recibir. ¿Viste? En el bema de Cristo va a ser así. ¿Viste? Va a haber un juicio. Esto es algo tremendo, ¿no?
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, no lo que es agradable a mí. Para mí es agradable tal vez algo contrario al Señor. No, yo no tengo, ¿viste? Por eso la palabra dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Viste? Y nos dice a nosotros que no nos agrademos a nosotros mismos. A veces no es de nuestro agrado tal vez hacer un montón de cosas que debemos hacer. Pero bueno, no está para que sea agradable todo, ¿no? Está para que sea agradable al Señor. Porque cuando el Señor está agradado, ahí el fruto que sembramos en bondad, en justicia y en verdad, se va a hacer manifiesto y eso va a ser agradable a nosotros. Eso sí que va a ser agradable a nosotros. Tremendo es esto. ¿Terminé ahí o no? No, ahí pegamos la vuelta. Y si no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Claro, tenemos que tener ese valor, ¿viste? De reprender estas malas acciones. Y yo estoy teniendo una mala acción, tiene que tener ese valor de decirme y reprender eso. ¿Viste? Si alguien tiene una mala acción, tenemos que tener ese valor, porque ese es lo que dice el proverbio: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Porque esa reprensión manifiesta es el amor verdadero. Pero ese amor oculto del que habla el proverbio es el amor fingido, ¿viste? Es el amor que no te suma, es el amor que te entierra y no te sirve para nada. Es el amor mundano, ¿viste? No sirve para nada eso a veces. Cuando hablamos de hacer malas acciones, estamos bien ahí, ¿no? No es que no sirve para nada, pero cuando vos nosotros que somos padres, le malcriamos a nuestros hijos, ¿viste? No les enseñamos a que tengan el valor, a que le den el valor a las cosas que tienen que tener, por ejemplo, ¿viste? A que un montón de cosas que no debemos hacer, ¿viste? Eso no es amor, ¿viste? Eso no es amor. Lamentablemente nosotros como padres tenemos que saber que eso no es amor. Nosotros tenemos que aprender, enseñarle a ellos el valor de las cosas, el respeto, la honestidad, ¿viste? La voluntad del trabajo, ¿viste? Hacer, claro, a no mentir, ¿viste? A no ser violento y un montón de cosas, ¿viste? Pero si viene el chico y le cuenta al papá que le pegó una piña al otro y el papá, ¡ja, ja, ese es mi hijo! Eso no es, eso no es amor. Vos no le estás amando a tu hijo así. Tu hijo está siendo mal criado, el día de mañana va a tener una consecuencia, ¿entendés? Por esa acción, ¿entendés? Y la vida pega más duro que cualquier otra cosa, ¿entendés? Tenemos que aprender a reprender las cosas que están mal. Dice, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es Quiero leerle Isaías 60. Esta cita de Isaías 60, ¿no? Quiero leerle. No iba a leer, pero voy a leerle. Tenemos que aprender a ser honestos, despertarnos, ¿viste? Mirá, por eso yo hablaba de confesar nuestros pecados al Señor, ¿viste? Mire, yo la verdad que le mentí a Carmen, le hice daño a Darío,
¿viste? Aprender a confesar nuestros pecados, ¿viste? Isaías 60, versículo 1, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Viste? Te alumbrará Cristo. Porque he aquí que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Ahí está. 60, 1 y 2. Esa es la cita de, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Acá Isaías está profetizando con otras palabras, y el apóstol Pablo toma esa cita y la expone en el libro de los Efesios. Levántate, resplandece, ¿viste? Despiértate, ¿viste? Tú que duermes, te alumbrará Cristo. Algo tremendo, ¿no? Santiago, capítulo 5, el libro de Santiago. Este es algo clave. Yo creo que este versículo es clave para, y creo que pocas veces se practica para el desarrollo de la fe, ¿viste? Para que nosotros sigamos creciendo en nuestra fe. Porque tenemos que ser honestos, ¿viste? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso, dice. Entonces, ¿entendés? Y nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, pero confesamos nuestros pecados todos los días de nuestra vida para que el Señor nos siga limpiando, ¿viste? Y nosotros seguimos luchando hasta que superamos esa debilidad nosotros cuando lo hacemos juntos, ¿viste? Y este es el versículo, cuando lo hacemos juntos. Fíjense el versículo 16, dice 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. ¿Viste? ¿Viste? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Viste? Ponerle que yo tengo la debilidad de la timba. Y bueno, no puedo ocultar eso, ¿viste? Porque es una debilidad si yo me voy a mover en comunión con mis hermanos. Orá por mí, Norma, porque la verdad que a mí me hace falta, porque yo soy débil en la timba. Que no sea tentado, que sea tentado lo menos posible en eso, porque soy débil en eso, ¿viste? No puedo estar ocultando. Tengo la debilidad, ponerle que soy soberbio. Orá por mí para que aprenda yo a humillarme al Señor, ¿viste? ¿Entendés? O ella me pide a mí oración, o orá por mí, porque la verdad que peleo con mi hermano o mi hermana, ¿viste? Y no quiero pelear más, pero cada vez que le veo, peleo, ¿viste? Entonces, y ahí oramos, ¿viste? El uno por el otro, y la oración eficaz del justo fue mucho, y esa oración nos sana, nos ayuda a superar esa debilidad, ¿viste? Por eso hablamos acá de honestidad del creyente, de aprender a ser honestos entre nosotros, y con nosotros principalmente, y con el Señor, ¿viste? Porque vos no le podés mentir al Señor o a Dios. En nuestros corazones nosotros tenemos que aprender. Amén, Señor. Sí, Señor. ¿Viste? Caí de nuevo, me levanto. ¿Viste? Estoy haciendo, me cuesta, sigo. Pero a medida que siga, yo en el cuerpo, esa debilidad se va a volver más light para mi vida, como quien dice, hasta que yo la supere. Pero no tengo que caer en el doble ánimo. El doble ánimo es el que complica la vida del cristiano.
Yo tengo que aprender a vivir lo que digo, porque ahí se manifiesta la conducta de Cristo. Por eso quería leerles nuevamente para cerrar esto. 1 Corintios 15, perdón que estoy moviendo la cámara, ¿no? 15:33. Le voy a volver a leer en 3 versiones diferentes este versículo tan pequeño, pero tan grande, ¿no? Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa es la Reina Valera 1960. La Biblia Usejo dice así ese versículo: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esa es la Biblia Usejo. Y la Biblia latinoamericana, la 1975, dice así: no se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. ¿Cuál es la doctrina mala? La que contradice la palabra. La que contradice la palabra, la que contradice el amor de Dios, ¿entendés? La que contradice ese andar en amor de Cristo. Dice que Él vino para perdonar a todo el mundo. Así es. ¿Entendés? La que contradice básicamente eso, la que contradice la verdad, ¿viste? La bondad, la justicia y la verdad, ¿viste? Esa doctrina dice que corrompen las buenas conductas. Esto es algo tremendo, ¿no? Aprender a vivir un día a la vez, porque cada día trae su propio mal. Acá Carlos, grande Carlos, gracias. Así que un día a la vez nosotros aprendemos a orar tal vez por cosas futuras, pero vivimos hoy, nos centramos hoy, estamos vivos, hoy luchamos, hoy peleamos, hoy oro por Carmen, Carmen ora por mí. Hoy es el momento de ser cristiano, ¿viste? Y eso agrada a Dios y a nuestro Señor, y trae a su vez la bendición, ¿no? Va a traer fruto de justicia, de verdad y de bondad, va a traer fruto. Bueno, esto quería compartirle un poquito, así que vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús por tu voluntad en Él para con nosotros. Gracias, Señor, por hacerte manifiesto en nuestras vidas todos los días, por poder contar con vos y por poder vivir con vos un día a la vez. Gracias por este momento que tenemos en este tiempo y día, de poder estar vivo, de poder testificarte, de poder ser tus testimonios y poder hacer notar ese testimonio por la gracia de nuestro bendito Padre y la tuya, para que más personas puedan conocerte a vos y así conocer a nuestro Padre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por esto te agradecemos, Señor Jesús, para la gloria de nuestro bendito Padre, para tu gloria y la bendición nuestra y de toda tu iglesia, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar.